la defensa. Su señoría, respecto a las condiciones civiles, sociales y familiares, estas ya son las que reposan en el plenario. Y en cuanto a la concesión de algún subrogado penal, si bien como lo acaba de decir la señora fiscal, la doctora María Eugenia, en principio no habría lugar a la concesión de algún subrogado. En criterio de esta defensa técnica, su señoría, las patologías que mi representado padece de forma permanente, considera que lo hacen acreedor a que continúe pagando la pena en su domicilio en virtud a que ostenta esa condición de enfermedad grave que lo hace incompatible con la vida en centro de reclusión. Para eso, su señoría, pues siguiendo la jurisprudencia vigente, se cuenta con la valoración de medicina legal fechada 8 de mayo del 2024 por la profesional universitaria María Fernanda Cano Muñoz, adscrita a medicina legal, la cual pues si bien reconoce pues que mi representado, por ejemplo, tiene un trastorno depresivo recurrente y ese episodio lo cataloga como grave, manifiesta en ese documento que pues haciendo unas adecuaciones arquitectónicas en el centro carcelario donde pagaría su pena, que muy seguramente pues, sería la 40 por la pena pues de 4 años y medio que es baja y que normalmente pues en la práctica los dejan cuando esas penas son inferiores a 10 años los dejan en la 40, pues que haciendo unas adecuaciones arquitectónicas se podría pues lograr que mi representado tuviera compatibilidad con la vida en centro de reclusión, y es por eso que pues aún reconociendo pues que las patologías de mi representado son graves, tal y como se avisora pues en ese peritaje de 13 folios, pues determina que entonces sería necesario pues un tratamiento permanente, multidisciplinario, y que con esas adecuaciones pues se podría garantizar la vida del representado en centro de reclusión. Obviamente esta defensa técnica no estaba de acuerdo con eso, en el entendido pues de que bien sabemos que el IMPEC no va a hacer esas adecuaciones ni para Fallo Nelson ni para ninguno de los privados de la libertad que ostentan este tipo de incapacidades médicas que tiene mi representado, y es por eso que conforme a la jurisprudencia vigente pues hizo las tareas tendientes a solicitar una valoración del médico legista ya particular, la cual se llevó a cabo el 5 de junio del 2024 y fue realizada por el doctor Álvaro Chávez. Este profesional, su señoría de la salud, pues ostenta la idoneidad, su señoría. Vemos pues como en este documento inicia, obviamente con su nombre y su cédula de ciudadanía, y también pues nos da un recuento de las especialidades y estudios que tiene como médico cirujano especialista, especialista en gerencia de servicios de salud, perito forense judicial, investigador criminalístico, magíster en neurociencias, especialista del talento humano y magíster en psicología forense. Abriendo pues la puerta, su señoría, a que este peritaje pues controvierta el de medicina legal, ya que pues con esas calidades académicas que tiene este profesional de la salud, el doctor Álvaro Chávez Cabrera, pues da lugar, su señoría, a que con su valoración pues pueda dar el concepto de por qué considera él de que mi representado sí ostenta condiciones que no lo hacen compatible con la vida en centro de reclusión. Se aportó también, pues, su señoría, a tanto a la señora fiscal como a su despacho como al procurador, pues la historia clínica en la cual, pues, tanto medicina legal como este médico particular se basaron para hacer cada uno de sus peritajes, y siendo así, su señoría, pues, considera esta defensa técnica importante,
pues obviamente no leer todo por economía procesal, pero sí leer de la valoración del médico particular a partir del título del número 9, discusión. Esto, su señoría, pues en aras de hacer la lectura, bajo el principio pues, de horariedad del sistema penal oral acusatorio, y pues ya finalizar con la solicitud de esta defensa técnica. Entonces, en este peritaje del doctor Álvaro Chávez, dice, a partir de ese numeral 9, abro comillas, se trata de una persona de sexo masculino con antecedentes de episodios depresivos y ansiosos, desencadenados por presentar ceguera traumática desde hace 11 años, sumado a que desde hace un año enfrenta una situación grave de conflicto judicial que termina con encarcelamiento en casa. La vivencia negativa de forma diaria es un factor desencadenante y perpetúa la sensación de tristeza profunda, que en principio es soportable, pero luego, al no existir solución de la problemática, intensifica los síntomas nucleares de la depresión con la que cursa actualmente. Unido a la probabilidad de encarcelamiento intramural, la depresión no es un simple síntoma o un decir de la persona que la siente, es una de las enfermedades más graves que aquejan al ser humano y que pueden llevar a la muerte. Según DSM-V Revisión, Manual Estadístico de las Enfermedades, en su quinta revisión, utilizada por la Sociedad Psiquiátrica de América Latina, los síntomas de la depresión pueden abarcar agitación, inquietud, irritabilidad e ira, volverse retraído o aislado, fatiga y falta de energía, sentimientos de desesperanza y abandono, minusvalía, odio a sí mismo y culpa, pérdida de interés o placer en actividades que alguna vez se disfrutaron, cambio súbito en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, pensamientos de muerte o suicidio, dificultad para concentrarse, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Las personas en reclusión pueden adoptar psíquicamente conductas denominadas estupor catatónico y con ello conseguir el suicidio inconsciente que lo desean para poner fin a su sufrimiento. Concomitantemente, el examinado describe episodios de ansiedad severa con la misma sensación de muerte y ahogamiento cuando se imagina en una celda asignada en el sitio de encarcelamiento. Este tipo de enfermedades son una urgencia médica, como cualquier otra urgencia de salud. Ejemplo, un infarto cardíaco, porque igualmente las dos son un camino de riesgo para alcanzar la muerte. Por ello, se determina que quien la padece debe recibir un tratamiento urgente. Concepto. Estas enfermedades mentales, trastorno depresivo recurrente, episodio presente grave, alto riesgo de suicidio y trastorno de adaptación, son calificadas como muy grave enfermedad en el ámbito jurídico por el alto deterioro afectivo, intelectual y cognitivo que produce y que se agrava paulatinamente en la medida que progresa. Cursa con ideas de muerte y suicidio, las cuales ya han buscado su realización o consumo y por lo tanto ofrece peligrosidad para la vida del paciente. También presenta ceguera total o ceguera binocular, lo cual agrava aún más el estado de salud del examinado, porque es una enfermedad que desequilibra las funciones cerebrales con riesgo de muerte. Pese a que todos los síntomas son importantes, sobresale el último mencionado, por el riesgo de consumo de suicidios o autolisis, motivo que me permite sugerir respetuosamente que se brinde solución efectiva en la problemática planteada, que idealmente consistiría en permanecer en su domicilio, con el fin de brindar la oportunidad de reorganizar su vida familiar y reconstrucción del núcleo afectivo de mucha importancia en el ser humano y a la vez pueda realizar tratamiento adecuado de difícil realización en el centro carcelario. El retardo en el inicio formal de tratamiento sin las condiciones médicas necesarias complica la sintomatología y deja secuelas en la esfera mental, especialmente en el área afectiva y cognitiva, lo que sumado al alto riesgo de suicidio complica la recuperación del paciente, ofreciendo un mal pronóstico. Por este motivo, esta enfermedad está clasificada como una urgencia en el área de salud mental y no puede estar sujeta a demoras innecesarias para el tratamiento. Tal como se mencionó anteriormente, el paciente viene siendo tratado en Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda, en donde su psiquiatra tratante en el mes de marzo del 2024 hace el diagnóstico de trastorno de adaptación. Este trastorno, así se define internacionalmente en la comunidad científica, se trata de estado de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, interfieren con la actividad social y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio biográfico significativo o de un acontecimiento vital estresante. No es un simple sentir, es una enfermedad afectiva producto de una condición de inadaptación sin existir culpa de quien siente.
Importante aclaración por cuanto el común de las personas piensan que por expresarse como trastorno de adaptación carece de importancia para la salud mental de quien lo padece. Puede ser inclusive más grave que el mismo trastorno depresivo recurrente. Por ello tan importante es este trastorno como el depresivo, que se origina por la situación de estrés grave generado en el trauma severo por la pérdida absoluta de la visión y por ende su caótico desempeño sociofamiliar. Se afirma que el tratamiento de trastorno de adaptación está basado en el cese del factor estresante, el cual en este caso no cesará por cuanto la ceguera que padece es de carácter permanente y definitivo, lo que en términos forenses se denomina pérdida del órgano de la visión, que lo ubica en condición de grave enfermedad. Las otras enfermedades que padece, dolor lumbar, cálculos renales, anosmia, pérdida del olfato, agucia, pérdida del gusto, configuran también un estado de salud incompatible con la vida en reclusión, toda vez que no tendría el control necesario para preservar su salud ni tratamiento adecuado. El tratamiento para estas enfermedades debe ser preciso y oportuno para evitar deterioro del riñón, entre otros sistemas. El estrés no es una simple sensación de angustia, es una alteración de sustancias cerebrales denominadas neurotransmisores cerebrales, entre ellos adrenalina, serotonina, dopamina y cortisol, que se afectan cuando existe alto monto de estrés con riesgo absoluto de producir eventos cerebrovasculares e infartos del miocardio. De tal manera que el señor Fallo Nelson Otálvaro Naranjo en el momento está atravesando por todas las condiciones prohibidas por la ciencia médica. Al existir la posibilidad de ser encarcelado de forma intramural por varios años, no puede realizar con facilidad los tratamientos formulados por los médicos tratantes, agravando la situación de salud, por lo que respetuosamente se solicita contemplar la posibilidad de conceder continuación de prisión domiciliaria con el fin de brindar la oportunidad de seguir con sus controles y tratamientos para evitar complicaciones del estado de salud. Esta solución preservaría la salud en conexo con la vida del paciente. Esta determinación preservaría la vida del paciente y evitaría problemas mayores al establecimiento carcelario y al Estado. En conclusión, el conjunto de enfermedades que presenta el examinado con especial importancia, trastorno depresivo recurrente, episodio presente grave, alto riesgo de suicidio, trastorno de adaptación y ceguera binocular, conforman un estado de salud que constituye el concepto de grave enfermedad incompatible con el encarcelamiento intramural formal. Así lo determina la clasificación internacional en las enfermedades en su 10ª revisión. Ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos, tristes, pero estos sentimientos por lo general son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando una persona tiene un trastorno agresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien padece el trastorno como para quienes se preocupan por él o ella. La depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. Se debe evitar que quien la padece llegue a intento de suicidio con la advertencia de que quien padece depresión no está lejano a tomar esta determinación. Las alteraciones de salud orgánica unidas a la enfermedad depresiva y ansiosa conforman el concepto de muy grave enfermedad. No es un listado de enfermedades, sino un análisis global e integral de la situación del privado de la libertad y requiere tratamientos oportunos, tales como se afirman en párrafos anteriores, para conservación de la vida, en concordancia con lo expresado en la resolución 001086 de 2018 de Dirección General de Instituto de Medicina Legal. El concepto objetivo de encontrar las condiciones que impliquen un estado de bienestar integral en un individuo en las circunstancias mencionadas. En este caso, para el examen especial se debe tener en cuenta que el examinado hace 11 años tuvo trauma por arma de fuego, en la cual perdió la visión de forma total, porque el tiro fue en el lado derecho del cráneo y salió por izquierdo, produciendo ceguera de ambos ojos, alteración del olfato y gusto por compromiso frontotemporal del cerebro. Estuvo 3 meses en tratamiento sin lograr resultados positivos, quedó ciego, tuvo lesión de huesos propios de nariz y fractura de mandíbula, para lo cual lo hicieron proceso quirúrgico. Tiene cefalea crónica severa, dolor de cabeza, en tratamiento con tramadol. Tiene como secuelas pérdidas del gusto y el olfato. El trauma emocional por este aspecto es de recordación diaria, es intenso y grave, cuando se enfrenta a la vida sin tener ningún espacio de visión que agrava su estado afectivo, lo cual no se tuvo en cuenta en la valoración por medicina legal el criterio de enfermedad grave. Reitero, no es un listado de enfermedades, sino una condición de la persona privada de la libertad, donde puede perder la vida un órgano por influencia del régimen carcelario que no permita la realización de lo que la persona necesita, tal como sucede en el presente caso, en donde no se brindarán las condiciones integrales, globales de los tratamientos que requiere el examinado y la vivencia de condiciones de mínima humanización, tal como lo sugieren los mismos conceptos de medicina legal.
El concepto del Instituto de Medicina Legal de Pereira, NVPP-DSRI 01709C-2024, del 8 de mayo del 2024, solicita a las autoridades carcelarias, esto es el INPEC, que al examinado se le brinden condiciones necesarias para su estancia. Así lo afirma, abro comillas, en su condición de discapacidad visual hace necesario garantizar ciertas condiciones especiales de manejo y cuidado, así como su asistencia permanente por parte de un tercero, porque están limitadas de forma leve, disminuir las barreras arquitectónicas y de acceso a los servicios de salud. Cierra comillas. Respetuosamente me permito manifestar mi total desacuerdo con esta aseveración. En primer término, porque la limitación de ceguera es total, no limita de forma leve como la afirma medicina legal, sino produce una discapacidad severa. En segundo lugar, expresa el concepto que debe tener asistencia permanente por parte de un tercero, situación que no la puede propiciar el INPER por carencia de personal para esta actividad. En tercer lugar, solicita disminuir las barreras arquitectónicas, considerando tal vez la mayor imposibilidad de cumplimiento por cuanto las condiciones de establecimientos carcelarios en nuestro país no se adecúan de forma unipersonal a la conveniencia de los enfermos, en este caso de un invidente. Para todas las personas privadas de la libertad, PPL, las condiciones arquitectónicas y vivenciales son las mismas, carentes de comodidad, aseo y orden. INPEC tampoco tiene personal especializado que se haga cargo de todas las necesidades del invidente, evento que le asegura un total abandono y vivencia deshumanizada para Fallo Nelson Otálvaro Naranjo. Estas personas con discapacidad resultan muy molestas para el grupo de internos, la mayoría psicópatas y asociales. En cualquier cárcel del país, lo que asegura que se verá víctima de maltrato, robos, heridas e incluso la muerte. Estas circunstancias son indicativas de la dificultad que existe en los centros carcelarios para realizar de forma adecuada, oportuna y eficaz estos tratamientos globales e integrales en personas de delicada salud, con alto riesgo de muerte, tal cual efectivamente son quienes sufren de estas enfermedades invalidantes. De tal manera que lo expresado en el concepto referido con medicina legal, abro comillas, requiere seguir manejo con sus médicos tratantes, se recomienda iniciar rehabilitación integral y manejos por salud mental, los cuales pueden realizarse de manera ambulatoria con la periodicidad que determina el médico tratante, cierro comillas, es un deseo del profesional de medicina legal, pero imposible de cumplir en el centro carcelario. Por lo menos aquello de rehabilitación integral, inexistente en ningún centro carcelario de nuestro país. Las anotaciones anteriores las hago con conocimiento de la temática porque desde el año 2008 realizo valoraciones a personas privadas de la libertad en varios centros carcelarios del país, por tener contratación con diferentes operadores de salud con INPEC en el área de psiquiatría, teniendo la oportunidad de observar y conocer todas las circunstancias negativas por las que atraviesan los encarcelados y me agrave aún los enfermos presos con algún tipo de invalidez y discapacidad, especialmente ciegos y paralíticos. De ahí que solicitar mediante conceptos de medicina legal que se cambien las circunstancias caóticas de atención en salud de los centros carcelarios, incluidas las arquitectónicas o estructurales, para que el invidente no tenga ningún problema, resulta una falacia y hace concluir que el invidente se encuentra inmerso en el concepto de gran enfermedad y más aún si tiene depresión con riesgo de suicidio, como es el caso del examinado, sumado a condiciones de organicidad como carencia de olfato y gusto. Llama la atención que el concepto de medicina legal exprese, abro comillas, el examinado de acuerdo a lo consignado en la escala de Duarte, él es independiente para trasladarse de una cama a la silla, pero requiere supervisión para deambular a sí mismo, subir y bajar escaleras, cierro comillas. Se olvida el evaluador que estas condiciones seguramente son en el domicilio, donde le pueden asignar supervisión para deambular, tal como lo afirma. Pero el ambiente carcelario es totalmente diferente, en donde cada preso trata de subsistir y ninguna persona, llámese recluso, personal administrativo de salud, va a asumir tal responsabilidad. De tal manera que el mismo concepto de medicina legal otorga la razón a los planteamientos fundamentales de imposibilidad de vivir con invalidez e incapacidad de forma digna en los centros carcelarios, con perjuicio en la vida en conexo con la salud, base fundamental para definir el estado de salud dentro del concepto de grave enfermedad incompatible con reclusión intramural. El examinado debe continuar el tratamiento médico especializado y psicológico que involucre a la familia, tal como solicita su psiquiatra tratante de Instituto de Medicina Nervioso de Risaralda, situación de difícil cumplimiento en centro carcelario. Listo, su señoría. Considero, su señoría, pues que obviamente con el respeto que se debe decir,
poniéndose en los zapatos de Fayonelson Otálvaro, pues el pronóstico en un centro carcelario, pues por simple lógica sería catastrófico, su señoría, para una persona invidente, para una persona que no tiene olfato y que por las demás patologías que presenta como problema en su riñón, pues su señoría, esto aumentaría esa enfermedad de depresión grave que tiene, ese trastorno que tiene, que lo hace a tener pensamientos suicidas, su señoría, y pues estaríamos a puertas de que mi representado atente con su vida dentro de ese centro carcelario, ya que si bien pues desde su mismo domicilio presenta estos deseos suicidas, pues no me quiero imaginar, o espero pues que así no ocurra, está en un centro de reclusión con más de 200 personas que pues obviamente, como bien dice este médico forense, no le van a ayudar en lo que él necesita. No va a contar tampoco el INPEC con la persona que necesita permanentemente para ayudarle, no se van a hacer las adecuaciones estructurales y arquitectónicas, porque como bien dice este profesional de la salud, eso sería simplemente un deseo de la profesional de medicina legal, pero pues que se queda ahí, en un deseo y una expectativa que tiene la médica respecto a que el INPEC adecúe estos centros carcelarios para las personas como mi representado. Pero bien sabemos, su señoría, y nos lo ha dejado claro la jurisprudencia de la inconstitucionalidad de las cosas, que si pues desde el 2013 la Corte Constitucional viene pidiendo al INPEC que haga lo propio para que estas condiciones de vulneración de derechos cesen, y pues a 2024 no se ha hecho mucho, o no se ha hecho prácticamente nada, pues mucho menos el deseo de esta médica de medicina legal, donde pide que en este caso a la 40 se le hagan adecuaciones arquitectónicas y estructurales, pues se va a quedar en el aire, su señoría, porque pues si no le han hecho caso a la Corte Constitucional, que son los padres y los salvaguardas de nuestra Constitución política, pues mucho menos le van a hacer caso a la profesional de medicina legal, en este caso a la doctora María Fernanda Cano Muñoz. Yo creo, su señoría, que apelando a la humanización del derecho penal, también a que la solicitud no es caprichosa, sino que en efecto, su señoría, existe la historia clínica que corrobora el estado actual de mi representado, que es un estado permanente, el cual no va a tener mejora, su señoría, pues considero que están dadas las condiciones para que mi representado sea acreedor a ese subrogado penal por enfermedad grave y continúe pagando la pena en su domicilio, su señoría. Se corrieron traslado de todos los elementos. Pido disculpas pues por leer tan ampliamente este dictamen, pero pues no soy profesional de la salud y quería pues que esta argumentación o esta intervención no le escapara nada respecto a lo que nos interesa, que es la parte médica, que obviamente nosotros como abogados pues no tenemos la posibilidad de conocer de tan buena manera como la conocen estos profesionales. Es por eso que se hizo esa lectura amplia, pues para que todos tuviéramos conceptualizado la situación tan grave que sopesa mi representado. Agradezco, su señoría, que no me haya interrumpido y así culmino mi intervención solicitando el subrogado de la prisión domiciliaria para mi representado por enfermedad grave. Muchas gracias, su señoría.